El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional, por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional. Además, como ya dije, de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros exhortamos a que sean respetadas las instalaciones, se preserve su integridad, así como de las personas que están en la embajada y en la residencia. Estamos estableciendo conexión con toda la comunidad internacional porque ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas de México o de sus residencias. Y es conocido principio internacional por toda la comunidad internacional el respeto al derecho de asilo y a las decisiones soberanas de cada país respecto a su aplicación, que siempre prevalece respecto a otros principios que se quieran hacer valer. Desde luego no hay ningún principio que asista a quien quiera violentar la sede diplomática de un país en otro país, y menos del país anfitrión. Por ello, como decía yo, el día de hoy presentaremos este recurso ante la Corte Penal Internacional, por lo que consideramos un incumplimiento posible, ya de hecho ya ocurrió, pero aún posible en los próximos días, incumplimiento esencial a las obligaciones a las que estamos todos, valga la redundancia, obligados todos los países del mundo, respecto a sedes diplomáticas. Bueno, en eso estamos y estamos a sus órdenes para sus preguntas. Por favor. ¿Qué tal, canciller? Buenos días, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Dos preguntas. La primera, si nos puede hablar de la situación de esta mañana que acontece en la Embajada de México ahí en Bolivia. Veíamos tweets hace un momento de que el asedio incluso se está incrementando a la embajada en cuanto a personal policial. Y la segunda, en cuanto a la cuestión de los migrantes, ¿qué tanto se ha trabajado con respecto a estas quejas que ha habido en el sureste mexicano respecto a que incluso a los niños les faltan alimentos en este caso? Bueno, sobre el caso del plan de migración, como le decía yo, no tenemos ninguna recomendación a la Guardia Nacional, en particular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se invirtió en todas las estaciones que le acabo de comentar. Parte de la inversión del apoyo al Instituto Nacional de Migración ha sido mejorar las instalaciones, en especial para niñas y para niños. Desde luego que eso no quiere decir que ya terminamos, pero quiere decir que esa dimensión se está cuidando y que debe ser prioritaria. Por eso interviene también el desarrollo integral de la familia, que es un sistema nacional. Respecto a Bolivia, sabemos que siguen los elementos ahí y llegan más, se van, regresan. Entonces, más vale prevenir que lamentar, y por esa razón el día de hoy recurriremos a la Corte Penal Internacional. Que yo sepa, es uno de los pocos casos en que hemos hecho algo así respecto a la posible violación de un recinto diplomático de México en el exterior. De manera que será un caso muy relevante y será presentado el día de hoy. ¿Es la opción de que se pueda dar esta violación a No, pues es para que no se dé, ¿verdad? Pero de antemano ya hay un problema cuando hay ese tipo de despliegue. Por favor. Gracias, buenos días. Sara Pablo de Radio Fórmula. Canciller, preguntarle, la UNICEF dice que este plan migratorio es de alto riesgo, sobre todo para los niños. ¿Cuántos niños hay y cuál es su situación en los albergues del país? Gracias. Hay una reducción de niñas y niños no acompañados del orden del 82% respecto al punto en el que empezamos en el mes de junio. Y como ya dije, y lo informé hace un momento, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia ha atendido, ahorita te voy a dar el número exacto, un poquito más de 1,000. Son 1,500, creo. Ahí está. 1,188. 1,188 niñas y niños atendidos por el DIF, en lo que va de este programa. ¿Mande? ¿El total de cuántos niños hay? Esos son los niños no acompañados
que han sido atendidos por estar en esa circunstancia directamente por el DIF, o sea que no encontramos nadie responsable. Este es el que atendimos, son todos los que detectó el DIF. Por favor. Buenos días, secretario de Relaciones Exteriores. Buenos días, señor presidente. Buenos días a quienes nos acompañan. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Mi primera pregunta, secretario, quisiera sobre el tema es sobre Bolivia. Quisiera saber si esperan de ustedes una explicación tajante de Bolivia y si esta solicitud a la Corte es las acciones internacionales que se emprenderán o habrá otras acciones que se emprenderán en torno a Bolivia. Y la segunda es en torno a los migrantes, si el contener el flujo migratorio en el norte del país sin violar los derechos humanos, ¿podría decirnos el costo económico que representó para México? Gracias. Bueno, sobre el caso de Bolivia estamos en comunicación con diversas instancias. La Corte lo que tiene, como usted sabe, es un impacto de otro carácter, ya de carácter imperativo, no es una opinión. La Corte va a iniciar un proceso. Y este procedimiento que se está promoviendo por México tiene como objetivo evitar que se vayan a tomar decisiones en los próximos días contrarias al derecho internacional y a la soberanía de nuestro país. Ese es el propósito, el objetivo. ¿Qué argumento se da para ese despliegue? Ninguno, más que las declaraciones que usted ha podido escuchar de carácter político que parecieran tender o tener como propósito cuestionar el derecho de asilo. Entonces, vuelvo a repetir, las personas piden asilo en la Embajada de México el 15 de noviembre. Se les gira orden de aprehensión a 4 de 9, porque no todas tienen orden de aprehensión, y se nos notifica 11 días después, obviamente porque estaban ahí, entre otras razones, o es lo que presumimos, y entonces se nos notifica 11 días después. Entonces, claramente lo que está de por medio aquí, además de que es muy grave, muy importante, la integridad de una representación de México, que es parte de nuestro territorio. Además, hay otro tema que le importa a toda la comunidad internacional en la misma medida, que es que se ponga en tela de juicio de manera arbitraria el derecho de asilo. Va en contra de todas las convenciones internacionales, que por cierto, Bolivia ha suscrito. Entonces, por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional. Ese es el objetivo. Del costo, mire, todos los recursos que aquí se refieren, todos ya estaban previstos. Es decir, la Guardia Nacional no ha pedido más recursos para atender este programa. La Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo ya tenía el Fondo México autorizado en el presupuesto de egresos. El Instituto Nacional de Migración ya tenía sus recursos. El único recurso adicional que se va a necesitar va a ser en 2020 para apoyar a la Comar, que es quien maneja los trámites, las solicitudes de refugio, por una razón, porque pasó de atender menos de 10,000 y ahora va a tener que atender casi 70,000. Y es parte de la política mexicana de garantizar el refugio. Si alguien solicita refugio, lo tenemos que atender. Por eso que Estados Unidos pueda utilizar el elemento de migrantes para sancionarlos arancelariamente. Bueno, pues no tendría argumento con las cifras que hay aquí. Bueno, vaya atrás, por favor. Gracias, canciller. Buenos días, presidente. Estefanía Ochoa, de ADN 40. Saber cuántos recursos serán dispersados a Centroamérica el próximo año y en lo que respecta a Bolivia, ¿cabría la posibilidad de retirar al cuerpo diplomático en caso de que no cedan ante estos hostigamientos? Gracias. Bueno, retirar, ¿me dijiste retirar? Sí, al cuerpo diplomático. Bueno, nosotros no retiraríamos nuestra representación en Bolivia, entre otras razones. Hay muchas, pero hay una comunidad de 10,000 mexicanas y mexicanos. Entonces, lo más sencillo sería decir, bueno, pues cerramos la embajada, cerramos el consulado, pero lo que me ha pedido el presidente es que tengamos mucho cuidado porque hay 10,000 personas mexicanas y mexicanos que viven allá y que, por cierto, ocupan una buena parte del trabajo de la embajada y el consulado. Entonces, lo haríamos como un último recurso, espero que no lleguemos hasta allá.
porque tendría ese gran inconveniente. El monto de los recursos que me pregunta usted, lo autorizado es hasta, y el año que entra se ejercerá así, son 99, el equivalente a 99 millones de dólares. Eso ya está autorizado en el presupuesto. Vengo acá con usted. Buenos días, señor canciller. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Quisiera preguntarle si esta crisis que están teniendo entre Bolivia y México no está afectando los flujos comerciales entre las dos naciones. Importamos estaño, unos granos especiales que no tienen gluten, y hay empresas que mandan mucha mercancía a Bolivia, y este sería una de mis preguntas, y después si me puede hacer el favor de contestar otra. Si me la dices una vez para… Sí, la otra pregunta es, ¿qué tipo de proyectos de inversión son los que se están proponiendo para, aparte de Sembrando Vidas, para que la gente se quede en sus lugares de origen? Y una última, porque no están mandando nada a la OEA para un extrañamiento por la actitud de Bolivia. Esas serían las preguntas. Con mucho gusto. A la OEA ya le mandamos, ya le hicimos saber la preocupación sobre este tema. Todavía no hay un pronunciamiento, esperamos que lo haya en las próximas horas, pero ya están enterados. Segundo, respecto a qué tipo de inversión está previendo en los tres países, con mucho gusto yo le facilito a usted un ejemplar del programa del Plan de Desarrollo Integral, porque tiene 149 proyectos que involucran desde infraestructura de todo tipo hasta inversión social, como es por ejemplo el programa Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto es con la participación de toda la comunidad internacional, no es un plan de México, no se elaboró por una dependencia de México. Este es un plan que se elaboró por la CEPAL, es decir, por el instrumento de los pueblos de América Latina en la Organización de Naciones Unidas. Ellos elaboraron el plan y lo presentaron con esos 149 proyectos, pero con mucho gusto se lo facilitamos y a quien lo necesite también. Ahora, respecto a Bolivia, la otra pregunta, no esperamos un impacto, salvo que se agrave la situación y llegasen a tomar una decisión contraria a la soberanía nacional, porque ahí sí tenemos que reaccionar. El costo mayor es un atropello a la soberanía de México, eso no lo vamos a permitir jamás, nunca, a ningún país.